Jehová no le permitió a David construir el templo, la casa, porque había derramado demasiada sangre. Aparte de eso, no hay otra cosa relevante, pues según mi criterio. Es que seguimos mejor porque es solo el nombre, sí, pues no hay mayor cosa que comentar. Antes leímos de que los que estaban encargados del granero, los graneros llevaban cuenta de lo que tenían, de los inventarios prácticamente, y de lo que entregaban. O sea que había un guardalmacén. Y aquí pues estaban sumamente divididos por funciones, por habilidades, y las casas servían completas. O sea que cada casa hacía una labor distinta. Por ejemplo, cuando mencioné yo los 24,000, eran 12, porque eran los 12 meses del año. O sea que si nosotros multiplicamos 12 por 24,000, son como 480,000 personas. O sea que era no eran 10 por 24, son 240,000, que eran como 248,000 personas, pues, organizadas en esos grupos. Yo calculo que, pues no sé, pues me imagino que Israel ha sido como más de 1 millón de personas, más. Para que hubieran esa organización era porque eran muchos. Pero lo que sí me llama la atención es el orden que había. Había división de labores de los del ganado, los que eran artesanos, los que eran orfebres, los que eran carpinteros, pues, pero eran como carpinteros ebanistas, porque imagino que hacían los dinteles de madera. Y también habían los canteros. Era una superorganización esa, la verdad que es admirable como lo presenta y cómo están organizados. Y además por lo visto, llevaban un censo de cada familia, de cada cabeza, dice ahí, de cada jefe. Había un censo, porque ya sabían ellos de dónde venían y cuántos hijos tenían y cuántos podían aportar. Eso es lo que a mí pues me llamó la atención de esto, y como que en ese tiempo ya había contabilidad también, porque para llevarle la cuenta de los graneros y de todo lo que ellos tenían, había madera también, había mucha madera, ese hierro, oro, plata, y sabían cuánto había. O sea que sí tenían un inventario de todas las cosas, muy minuciosos, la verdad que muy ordenados. Es admirable, pues yo nunca había visto la Biblia de esta forma, digamos, tan ordenados, tan bien organizados, tan bien, digamos, sabían qué querían. Ellos sabían a dónde iban, qué querían, por qué estaban haciendo esto. Bien, era un pueblo sumamente, no sé, laborioso, porque todos eran laboriosos, y hombres valientes, dice, hombres valientes, y además obedientes. O sea que ahí no había quien se rebelara, sino una obediencia total. O sea que es bien admirable esto. Pues uno de los asuntos que podía observar yo es, primero, el primer comentario que hizo el hermano Jorge va acerca de que no, a David no se le dejó construir el templo porque había derramado sangre, ¿verdad? Esa fue parte de la historia de él, ¿verdad? Entonces se le da a Salomón, inclusive se profetiza de Salomón, ¿verdad? Y me impresionaba mucho el término de Salomón o el significado, ¿verdad? Que Dios iba a traer reposo a la tierra de Israel, al pueblo de Israel. Entonces, el reposo está relacionado con su casa. Cuando vemos en Génesis que Dios entra en su reposo, ¿verdad? Es cuando Él ya ha terminado todo. Y definitivamente el momento en que el Señor entra en su reposo es cuando la Nueva Jerusalén pues se encuentre lista, ¿verdad? Que eso es parte de la edificación. Entonces, para que el Señor repose, su casa tiene que estar lista, ¿verdad? Inclusive nosotros en nuestra vida diaria podemos observar que a veces necesitamos una casa para poder reposar, ¿verdad? Y de la misma manera la figura nos muestra esto. Pero me impresiona mucho el término de Salomón,
que tiene que ver con la paz, ¿verdad? Con el descanso que le estaba designado al pueblo de Israel. Y ciertamente este, este hombre Salomón, ¿verdad? Pues dice ahí que iba a estar alejado de los enemigos, ¿verdad? De los que peleaban con él. Yo nunca había visto ese dato, ¿verdad? Pero Dios lo bendijo en la manera de que los enemigos de él fueron apartados, ¿verdad? Y fue un hombre que prosperó mucho, ¿verdad? También porque no, creo yo que no se mencionan muchas guerras, ¿verdad? Sino es que no se mencionan guerras en cuanto al reinado de Salomón, ¿verdad? Pero también vemos la figura ahí de la sabiduría, ¿verdad? Y algo que me impresionó mucho realmente fue lo que hablaba el hermano Jorge, nunca había visto esto, ¿verdad? Acerca del orden que estas personas tenían, ¿verdad? Todo lo tenían contabilizado, todo tenía una forma, cada quien tenía una función y de alguna manera todo esto pues era el orden que el Señor necesitaba. ¿Verdad? El libro de Crónicas nos muestra un orden que es necesario y no solo el orden, sino la función de cada uno, ¿verdad? Para lograr la casa del Señor, la edificación de la casa. Y me ponía a pensar yo que nosotros en nuestras casas a veces no tenemos ese orden, ¿verdad? A veces, pues como vaya saliendo, ¿va? Y como vaya pasando, pero no te... Y algo que mencionó el hermano Jorge también era la visión que ellos tenían, o sea, ellos sabían qué es lo que querían, y de acuerdo a lo que ellos querían, así tenían tal orden, ¿verdad? Tal exactitud de orden. Entonces me impresionó eso mucho, ¿verdad? Porque de veras nosotros nos falta mucha visión, o sea, no tenemos esa consideración, esa visión, porque aquel que tiene una visión tiene un orden en su vida, ¿verdad? Por supuesto que no podemos regresar los años y lo que hemos hecho en el pasado, el desorden que hemos tenido, pero creo que podemos empezar a ver, inclusive desde la lección del domingo, ¿verdad? El Señor quiere darnos una visión. Hemos estado desenfrenados, nos hemos descarriado porque no hemos tenido visión. Entonces el Señor anhela hoy darnos una visión y que sigamos esa visión. Y las personas que tienen una visión, pues saben lo que quieren, ¿verdad? Saben lo que anhelan, no se pierden tan fácilmente, sino que tienen la idea y el camino hacia dónde deben de llegar. Entonces me gustó mucho, ¿verdad? Y enfatizo mucho la edificación de la casa de Dios, los instrumentos que el Señor utilizó, las casas paternas que eran fundamentales en lo que el Señor estaba haciendo. Nosotros como padres debemos arrepentirnos de cómo educamos a nuestros hijos y debemos de volver al Señor para que nos muestre cómo debemos de hacerlo, porque las casas paternas eran importantísimas, ¿verdad? Y también, digamos, el orden que de cada uno de los jefes del ejército estableció, el número de esos jefes, tenía que ver con todo el reino que debía ser establecido, ¿verdad? Y el propósito de Dios, por supuesto, para defender ese reino y esa buena tierra, ¿verdad? Entonces, que el Señor siga adelante en su recobro, ¿verdad? Que recobre en nosotros el orden, que recobre en nosotros la edificación de la iglesia, que nos vuelva hombres como Salomón, que son hombres de paz, ¿verdad? Pero también que encuentre el Señor en nosotros ese reposo que Él necesita, ¿verdad? Porque al final en Salomón Él encontró el reposo, ¿verdad? Que andaba buscando con respecto a su casa, que era una casa física, por supuesto, pero Él encontró el reposo, ¿verdad? Yo me pregunto cuántas veces el Señor puede depositar su reposo en nosotros, ¿verdad? En lo que estamos viviendo y haciendo, ¿verdad? Entonces, que debemos de considerar esto, ¿verdad? Alabado sea el Señor, hermanos. Mm. Me gustó mucho el orden, pero una de las cosas que me impresionó mucho fue la cantidad de nombres que estaban en ellas. Y eso me impresionó porque me puse a pensar, eran miles, ¿verdad? Por casas, por tribus, eh, y como compartían los hermanos, ¿verdad? Cada uno desempeñaba su función. Y eso me llamó mucho la atención, ¿verdad? El ver que a pesar de que eran muchas personas, miles de personas, todas sabían qué era lo que tenían que hacer. En realidad ahí había mucho orden y eso me impresionó la cantidad de nombres que se mencionan. Y yo me ponía a pensar, pero ¿cómo harían todo esto, verdad? Para que incluso en la Biblia estuvieran ahí por casas, por funciones. Entonces es bien interesante lo que comparten los hermanos y definitivamente el orden, ¿verdad? Que ellos tenían para esa magnitud de personas. Sí, definitivamente tenían que estar muy bien organizados, como compartía el hermano Jorge, ¿verdad? Sí, tenían que llevar
como que los datos de los hijos, quiénes eran hijos de quiénes, descendencia de quiénes eran. Entonces eso es bien, bien interesante ver esto en el libro de Crónicas. Amén. Amén. Pues creo que vamos a ir parando por esta tarde, pero muy interesante esto, me llamó la atención para mencionarlo, que a pesar de que David no le permitieron construir la casa, de todas maneras él hizo algo, ¿verdad? Que fue, bueno, a conseguir madera, a conseguir piedra, a conseguir bronce, conseguir hierro. Entonces él adelantó la bodega, adelantó para tener la bodega para que Salomón, pues, o sea, no es tanto el asunto de hacerle fácil a Salomón, sino poder estar involucrado en algo al menos, ¿verdad? Eso y el asunto de lo crucial que son las familias. Y creo que algo que podríamos sacar también es que ver la manera en que, la que Dios edifica su templo, su casa, ¿verdad? Y me gustó eso del reposo, ¿verdad? Dios quiere buscar, digamos, está bien el reposo para nosotros, pero creo que también habla del reposo para Él, ¿verdad? Hay un clamor y Dios dice, bueno, dijo el Señor Jesús de sí mismo que el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera una piedra donde descansar, ¿verdad? Y tener ese hogar, esa casa, ese cuerpo de Cristo que culmina en la Nueva Jerusalén, eso le va a dar reposo al mismo Señor también, ¿verdad? Entonces esos puntos pues son muy interesantes que al principio de la lectura no parecía que pudiéramos sacar mayor cosa, pero gracias al Señor. Quiero, bueno, amén. Saludos.